Vamos a estar tratando el tema "No temas porque yo te redimí". Vamos a estar viendo algunos puntos, pero una de las cosas que el Señor hace cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, lo primero que hace es redarguir la vida, redarguir el corazón. Si el Señor no redarguyera nuestra vida, nosotros jamás aceptaríamos que somos pecadores. Y quiero leerles una pequeña introducción que tengo acá. Dice: toda persona que se acerca a Jesús debe someterse para seguir ciertos pasos que se le irán indicando y por los que el Señor mismo le irá guiando. Uno de ellos, y el más importante, es la redención. Sin esto no podríamos llegar a ser hijos de Dios, pero para poder continuar en este bello camino primero debemos entender y aclarar algunas dudas que pueden llegar a nuestra mente sobre la redención. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es ¿de qué nos redimió el Señor? Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 verso 12. Libro de Romanos capítulo 5 verso 12. ¿De qué nos redimió el Señor? Antes de leer este texto, quiero leerles qué significa la palabra redención, porque primero necesitamos saber de qué es lo que estamos hablando. Redención significa liberación de persona de alguna condición, prisión, esclavitud, de una situación, un dolor, un castigo o de una obligación, deuda o hipoteca. Redención también significa liberación que Jesucristo hace del hombre, arrancándole del pecado y restaurándolo de una situación para tener una unión sobrenatural con Dios. Amén. Entonces, lo que hace el Señor al redimirnos es limpiarnos, perdonar nuestro pecado y sacarlo de nuestro corazón. Somos libertados, limpiados totalmente. Sabemos nosotros que nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos ropa en la vida espiritual. Tal vez uno solo ve la parte física, pero nuestra alma también tiene ropas. Y nosotros tenemos es que saber cómo está vestida mi alma, cómo estoy vestido yo espiritualmente. Si no tengo ropa, que era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dijo: usted está desnudo, usted tiene que buscar ropas para vestirse, su alma estaba desnuda. Usted dice que es rico, pero usted es pobre. Nosotros físicamente somos de una manera, pero nuestra alma puede estar totalmente diferente si nosotros estamos apartados de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo estamos vestidos nosotros? Tenemos nuestra ropa limpia, blanca, tal vez se nos está arrugando el vestido o tenemos alguna mancha o hay algo en nosotros que no es de Dios. Es allí donde el Señor dice: yo le quiero redimir, yo le quiero limpiar. Nosotros no podemos limpiarnos por sí mismos, no podemos nosotros coger y venga yo me restringo. No, el Señor dice: venga que yo desde aquí le miro y le digo qué es lo que tiene usted. Si tuviéramos una mancha acá en la espalda no nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque entonces el Señor dice: desde la vuelta que yo lo reviso, yo le ayudo a usted, usted párese enfrente y déjeme que yo lo limpio, yo lo redimo, yo lo santifico. Si veo que está arrugado, yo le ayudo a planchar el vestido. Si veo que tiene una mancha, yo se la limpio. Si sus vestiduras están rotas, yo se las cambio. Pero tenemos que permitirle a Él que sea Él quien nos redima. Entonces, ¿de qué nos redime el Señor? De nuestro pecado, porque nuestra naturaleza es pecadora, porque el primer hombre, que fue Adán, pecó. Y por él todo el pecado llegó a toda la generación del ser humano. Entonces el Señor nos redimió del pecado que por naturaleza nosotros tenemos. Amén. Entonces vamos a ver lo segundo: ¿por qué nos redimió? Vamos a ir al libro de Juan capítulo 3 verso 16. Libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nos redimió el Señor? Por amor a nosotros, porque Él fue nuestro creador, Él fue quien nos hizo. Por lo tanto, cuando vio que nuestra naturaleza se había desviado de su propósito, dijo: ahora necesito volver a traerlos. Pero ¿cómo hacer? Yo los amo, yo los quiero limpiar, pero ¿cómo hacer? Lo único que se podía hacer era un sacrificio. Y por eso que el Señor dice, de tal manera yo lo amé. O sea, nosotros imaginando decir, o sea, ¿cuál sería la magnitud del amor de Dios para con nosotros, que dijo: voy a dar a mi propio Hijo? Y que el Señor Jesús tanto nos amó que Él dijo y aceptó lo que el Padre le dijo, y Él dijo: yo voy a ir. Si tiene que haber un sacrificio, yo voy a hacer ese sacrificio, porque los amo, porque son creación. Porque es que cuando nosotros hacemos algo,
sea, digamos, que uno se pone a dibujar o está en la cocina o que uno hace cualquier cosa que uno hace y uno le gusta, uno dice, ay, me encantó esto que hice, una manualidad, alguna cosa hice, me encantó, me fascinó cómo quedó, pero se me ensució o se me dañó aquí, se me rompió allá. Ahora tengo que ir a buscar cómo hago para solucionar, cómo hago para volver a arreglar lo que yo había hecho, pero que se dañó, tal vez se rompió, tal vez se manchó. Entonces dice, bueno, hay que buscar una solución. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, ¿cuál es la solución para volver a traerlos a mí, para limpiarlos de ese pecado? Es yendo yo a morir por ellos, yendo yo a entregar mi vida, porque la única forma de quitar el pecado era con un sacrificio. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que también acercarnos al Señor. Si nosotros no nos acercamos a Él, Él no va a poder limpiarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes decidimos. El Señor nos dio libre albedrío. Por lo tanto, nosotros decimos, si yo me quiero acercar a Dios y dejar que Él me limpie, que Él me purifique, o si me alejo de Él y simplemente sigo mi vida tal cual estoy, y como me veo bien así físicamente, entonces no tengo problema. Mientras que mi alma tal vez está padeciendo, porque nuestra alma también se engorda, nuestra alma también se adelgaza, nuestra alma muere, nuestra alma se enferma, dependiendo cómo nosotros actuemos en nuestro diario caminar. Si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos de Dios, nuestra alma va a estar fortalecida, vigorosa, fuerte. Mas si nosotros no buscamos de Dios, sino que estamos ahí como cerquita pero lejos, nuestra alma se va secando, y si hasta que llega el punto que simplemente nuestra alma muere. Y por eso es que cuando muchas veces llega la palabra, es como cualquier cosa, si la palabra de Dios están predicando, ahorita llego a la casa y sigo común y corriente. ¿Por qué? Porque mi alma está muerta, porque mi alma ya no tiene vida, porque ya no hay algo en mí que me haga como reaccionar, que yo diga, venga, necesito cambiar, o qué es lo que está mal en mí. No, porque si mi alma está muerta, ya no hay quien reciba la palabra. Por eso es que el Señor dice, Él nos redime, Él se dio a sí mismo por nosotros, pero nosotros también tenemos que acercarnos a Él para que nos dé la vida. Cuando Él nos da vida, usted no va a vestir un muerto, usted no va a ponerse a limpiar al muerto. Usted que necesita, si la persona está viva, ahí sí, a esa la ayuda, a esa la arregla, pero si está muerto, ¿para qué? Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él para que nos dé vida, y al Él darnos la vida, nos puede limpiar, nos puede santificar, nos puede purificar. Él quiere redimirnos, quiere limpiarnos, quiere perdonarnos, quitar eso de nuestro corazón, eso que en nosotros que no le agrada, lo quiere quitar. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, Él no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestro espacio. Él respeta y dice, no, si usted no quiere, pues yo no lo voy a hacer nada. Mas si usted quiere, yo lo voy a ayudar. El Señor nos advierte, le va a doler un poquito, va a ser un poquito difícil, no va a ser sencillo, pero yo voy a estar ahí con usted, voy a estar al lado suyo. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros entendamos lo maravilloso, lo magnífico que es lo de la redención, que es algo que uno dice, Señor, es la pura misericordia de Dios para con el ser humano, porque nosotros, siendo tan pecadores y cometiendo tantos errores, porque es que diariamente uno comete errores, uno se equivoca y uno muchas veces ni siquiera se da cuenta. Uno comete un error y si no es que otro le digo, oiga, usted hizo tal cosa, eso está mal, y dice, ¿yo? ¿Y eso está mal? Yo no sabía, yo no me había dado cuenta. Y es por eso que el Señor dice en uno de los salmos que escribió David, dice que el Señor le permitió ver y entender los pecados que estaban ocultos. Cuando él cometió el adulterio, cuando él pecó contra Betsabé, él no se había dado cuenta del pecado que había cometido. Él cayó en adulterio, le quitó la mujer a otro hombre y ni siquiera había caído en cuenta de que había cometido un error. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió inmediatamente. Y si no es porque el profeta Natán llega y le da el ejemplo de que había un rey y había un siervo, y que el rey tenía miles de ovejas y el siervo tenía una sola ovejita, y el rey fue y le quitó la única oveja que tenía el siervo, se la quitó para alimentar a un vecino. Y entonces el rey dijo, ¿cómo así? El rey, ¿qué dijo? El rey mejor dicho, se airó totalmente y dijo, el tal tiene que pagar 4 veces lo que hizo. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Ese es usted, rey. El tal que cometió ese pecado, ese fue usted. Usted fue y teniendo todo a su disposición, fue y miró la única oveja que tenía el Usías.
Él, la única, su esposa la tenía él y usted fue y se la arrebató. Y antes lo mandó matar a él. Y si no es porque el Señor le dice, le manda al profeta y le da un ejemplo, le dice, mire, usted cometió un pecado, porque si tal vez el profeta Natán no hubiera llegado y le hubiera dicho, usted es un adúltero, usted pecó, usted, tal vez el rey lo hubiera mandado a matar. Y Natán tuvo que usar de la sabiduría que Dios le dio y llegar y darle con una parábola, con un ejemplo. Y el rey inmediatamente declaró la sentencia, tiene que pagar 4 veces. Y cuando Natán le dice, el tal eres tú, oh rey. ¿Cómo quedó David? Ahí sí fue donde la palabra llegó al corazón y el Señor le permitió entender, usted se equivocó, usted cometió un error y ahora tiene que corregirlo y tiene que pagar por ello, tiene que pagar por eso que usted hizo. Pero ¿qué dice el Señor? Pero aquí estoy yo para ayudarle a pagar eso que usted hizo. Para eso vine yo, para ayudarle, porque yo sé que solo no puede. El Señor sabe hasta qué nivel nosotros podemos llegar y el Señor dice, usted encárguese de llegar hasta lo que más pueda, que de ahí para arriba yo me encargo. Ahí para adelante yo soy el que toma el control. No se preocupe lo que los demás digan, no se preocupe por los problemas, por las dificultades. Usted simplemente mire hacia el Señor. Simplemente fije su mirada en el Señor, como no sé por qué lo hacen. Estaba viendo un video donde normalmente cuando una persona sube a cierta altura y le tiene miedo a las alturas, le dicen no mire abajo. ¿Y qué hace la persona? Dice, lo primero que hace es mirar abajo y yo me devuelvo, yo no soy capaz, o le entra en pánico. Pero ¿qué es lo que le dijo? Que no mire abajo, mire la meta. Y es lo que nosotros tenemos que hacer porque vamos subiendo, estamos escalafonando. Entonces el Señor dice, usted no se ponga a mirar atrás, no mire lo que quedó atrás, no mire los problemas, no mire nada atrás, mire arriba, mire arriba. Si usted voltea a mirar para atrás, le pasa lo que le pasó a la esposa de Lot, se convierte en una estatua de sal, lleno de incredulidad, lleno de otra vez la duda, todo empieza a llegar a su corazón. Pero si el Señor le está diciendo no se ponga a mirar atrás, mire hacia el frente, mire hacia adelante, míreme a mí, que yo soy el que me encargo, yo soy el que estoy mirando por donde yo lo voy guiando, a la derecha, a la izquierda, hágale por aquí, hágale por allá, yo me encargo de eso. Nosotros solo tenemos que mirar al Señor y avanzar en fe delante del Señor. Ahora queremos también ver ¿para qué nos redimió el Señor? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al verso 13. Y quiero que le presten mucha atención a estos textos de la palabra. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a dejar ahí un momento. Una de las cosas que vemos aquí está hablando acerca de la ley. El verso 3 donde dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos está hablando este versículo? Este capítulo 8 es muy bonito, pero a veces uno lo tiene como enredado, que la ley, que el pecado, que la carne, que la vida. Y uno dice, Señor, y es donde el Señor dice, bueno, espere, yo lo voy desmenuzando poquito a poco para que vaya entendiendo. Habla de lo que era imposible para la ley. ¿Cuál era la ley? Los 613 mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel, donde el Señor le decía, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué no puede hacer? ¿Hacia dónde tiene que coger? ¿Hacia dónde no debe ir? Y dice, por cuanto era débil por la carne. Ahí Dios no había hecho ningún sacrificio. El Señor Jesús aún no había muerto por nosotros. Por tanto, es como si estuviera el ser humano o el pueblo de Israel prácticamente como si batallaran solos.
porque no tenían al Espíritu Santo dentro de su corazón. El Espíritu Santo llegó fue en el día de Pentecostés, o sea que en el tiempo de la ley no estaba el Espíritu Santo obrando dentro del corazón, por tanto no había quien le ayudara a la persona a avanzar, a corregirse y a cumplir la ley. Por eso es que el pueblo de Israel le fue tan difícil cumplir la ley y no pudieron. Nadie en ese tiempo pudo cumplir lo que el Señor le había mandado porque era muy riguroso, muy estricto. Y el Señor, ¿qué dijo? Su carne es débil, y como su carne es débil no va a poder cumplir la ley. Y dice, por lo tanto, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, envió al Señor Jesús para decirles si se podía cumplir la ley, para demostrarles que sí se podía, pero que necesitaban reconocer primero que necesitaban era de Dios, porque el pueblo de Israel lo hacía rutinariamente, lo hacían porque les tocaba, lo hacía porque, mejor dicho, yo nací aquí y me tocó y esta fue la vida que me tocó, pero muchas veces se olvidaban de Dios y volvían. Y nosotros leemos todo el Nuevo Testamento y ¿qué habla? De cómo el pueblo de Israel se levantó, de cómo cayeron, de cómo se volvieron a levantar, de cómo morían, de cómo nacían otros, y así sucesivamente. Lo único que se veía era muerte, destrucción, volvían a crecer, volvían a levantarse y volvían a caer. ¿Por qué? Porque era imposible cumplir la ley, era imposible que ellos pudieran hacer eso porque su carne era débil y porque el Señor Jesús aún no había dado su vida tampoco. Y no estaba el Espíritu Santo, que era el que redarguía el corazón. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podremos avanzar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón? El Espíritu Santo llega a la vida y empieza a redarguir. ¿Qué es redarguir? Que empieza a golpear ahí. Eso está mal. Eso que está haciendo no está bien. Por ahí no es, coja por el otro lado. Y si uno empieza a atender a esa voz, el Espíritu Santo me está poniendo cuidado, entonces dice, lo sigo guiando, lo sigo direccionando. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empieza a limpiar, empieza a sacar todo lo que hay en nuestro corazón que no es de Él. Dice, esto a mí no me gusta, esto a mí no me agrada. Empieza a barrer el mugre, a limpiar las telarañas, empieza a lavar, a limpiar. Y por eso es que uno de los ejemplos que da el Señor Jesús, donde había un demonio que habitaba en una vida, y que ese demonio fue sacado y se fue y empezó a rondar por todo lado y no encontró dónde posar. Y entonces, ¿qué dijo el demonio? Volveré a mi casa de donde salí, quizás esté desocupada. Y llegó a la casa, y ¿cómo la encontró? Y en la casa se refiere al corazón. Llegó al corazón y ¿cómo la encontró? Desocupado, barrido y adornado. ¿Quién había habitado allí? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué se fue el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la persona lo dejó entrar, lo dejó arreglar algunas cosas, pero después tal vez empezó a decir, no Señor, por ahí no se meta, no Señor, en ese espacio no, ese cajón déjemelo ahí quieto. Entonces el Espíritu Santo dijo, mejor yo me voy y le dejo lo suyo, ahí le dejo medio arregladito, y se fue. ¿Y qué hizo ese demonio cuando llegó? Dijo, uy, me limpiaron la casa, ya vengo, voy por otros 7 demonios peores que yo, y se metieron y habitaron en esa casa. ¿Y cómo la volvieron? ¿Cómo volvieron ese corazón? Dice la palabra que la condición de ese hombre llegó a ser peor de lo que estaba. Entonces el Señor, que dice, yo quiero redimirle, quiero limpiarle, quiero santificarle, quiero que mi Espíritu Santo viva en usted. Cuando yo creo que todos conocemos la historia de Sansón, donde decía que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y recibía la fuerza para él derrotar al pueblo de los filisteos. Recibía, pero el Espíritu Santo moraba sobre, no decía que estaba dentro del corazón. ¿Y qué pasó con Sansón? Que después el que fue, empezó a irse tras las filisteas, tras una mujer, tras otra, pecado, pecado. Y aun cuando estaba en condición de pecado, aún así el Señor lo respaldaba, porque había un pacto que era su cabello, que su cabello nunca podía ser cortado. Entonces, como cuando él decía, Señor, ayúdame, así estuviera en pecado, aún así el Señor por su pura misericordia descendía sobre él, mas no estaba dentro. Entonces, como no estaba dentro, no lo podía limpiar. Si usted va a una casa y la mira desde afuera y usted dice, uy, tiene que limpiar esto, lo otro, y si usted no le dice a la persona y la persona no le deja entrar, usted no va a poder hacer nada, ni le va a poder enseñar que está mal. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada a ver su reguero así. Uno se acostumbra a su reguero. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, venga, déjeme entrar, porque cuando el Señor entra, dice, bueno, me da autorización de decirle qué debería sacar.
El Señor, yo he escuchado mucho y es algo muy cierto, el Señor es un caballero. El Señor usted no lo va a obligar absolutamente a nada. El Señor dice, venga, ¿me permite ayudarle a limpiar? O usted tal vez le dice, Señor, límpiame, Señor. Entonces dice, bueno, usted me está autorizando. Debería sacar eso que tiene acá. Debería sacar eso que tiene ahí guardado. ¿Para qué lo tiene ahí? Eso le está haciendo estorbo. Mire, acá yo podría poner una mesa, le puedo poner un florero, le puedo decorar. Mire, en esa pared, si usted me permite, yo se la pinto, se la arreglo y le pongo unos cuadros y se la organizo, pero usted me permite hacerlo. Y usted le dice, bueno, Señor, sí, está bien, hazlo, hazlo. Y dice, y esa que está allá, esa quedaría muy bonita con un mural. Si le hago una pintura, algo, ¿usted me permitiría hacerlo? Y usted dice, ay, es que esa pared me la pintó mi abuelito. No, es que ahí tengo el baúl de los recuerdos. No, es que ahí, eso fue tal día donde yo estaba en el mundo y tenía mis amistades y pasó esto y esos son mis recuerdos y me gustaría tenerlos. Y el Señor dice, bueno, está bien, no le voy a tocar eso, me permite limpiar. Y el Señor empieza a limpiar todo, pero sigue eso allí. Sigue eso que nosotros no hemos permitido que el Señor entre y cambie, limpie. Pero llega un punto donde si nosotros seguimos dejando que Él obre, llegará un punto donde Él seguirá redarguyendo. Necesito redimirlo de eso, necesito quitarle eso. Y llega el punto donde nosotros, si dejamos que el Señor termine de limpiar, va a quedar nuestra casa limpia. Va a quedar nuestro corazón limpio y presentable delante del Señor, porque nosotros somos ofrenda. Y que uno les lleguen con una ofrenda, como cuando ustedes lleguen tal vez a su casa y les lleven un pan o alguna cosa y que les llegue mordisqueado o que les llegue sin un pedazo, y usted va a decir, bueno, pues gracias. Ahí va y lo guarda, yo le quito el pedazo como que está malo, pero el Señor no quiere ese tipo de ofrenda. El Señor dice, si me va a presentar algo, presénteme algo bueno. ¿Y cómo estamos nosotros como ofrenda? Cuando nos presentamos delante de Dios, cuando nos arrodillamos a orar, ¿cómo nos ve el Señor? Como un pan mordisqueado, con moho, con hongos, duro, tieso, que no se lo come nadie, o como un pan fresco, doradito, bien calientico, mejor dicho, que llegue el olor allá delante del Señor y diga, uy, eso somos nosotros. Es decir, dice, nosotros somos incienso. ¿Qué es el incienso? Son esos olores aromáticos. Y cuando nosotros empezamos a orar, empieza a salir ese incienso delante del Señor. Y dependiendo cómo estemos, o sale solo humo, o sale un olor hediondo por el pecado, o llega un olor grato que el Señor dice, uy, allá me están, uy, yo me voy para allá, porque allá como que huele a feo, yo me voy para este lado. Allá hay alguien que me está buscando con todo su corazón, hay alguien humillado, hay alguien rendido delante de mí. Venga, yo quiero escuchar qué está diciendo, porque llega ese olor tan delicioso y agradable delante de mi presencia. ¿Por qué? Porque está limpio. Porque el Espíritu Santo lo santificó por completo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que hay un olor rico, pero hay un olor revuelto con otro olor y que se empiezan a revolver olores y dice, uy, este olor no me gusta. Eso pasa con nosotros también. Cuando el Espíritu Santo limpia una parte, pero hay otra que no es de él aún, que no ha limpiado. El Señor dice, y llega un olor rico, pero está revuelto como con un olor todo horrible que lo que hace es apaciguar, lo que hace es acabar el olor delicioso y solo llega el olor hediondo. El Señor dice, venga, ¿por qué no se limpia eso para que pueda el olor salir completo y agradable delante de mí? Para que esa oración no tenga ningún estorbo, sino que llegue directamente al cielo. Amén. Entonces, el Señor nos ha redimido para que podamos vivir en el Espíritu y obtengamos la salvación y no tengamos que vivir bajo la ley del pecado. Hoy en día en Israel siguen cumpliendo la ley, pero obviamente su carne sigue siendo débil, por lo tanto es imposible que la puedan cumplir al pie de la letra aunque lo intenten. Pero ellos siguen cumpliendo la ley porque para ellos el Señor Jesús no ha venido, para ellos el Señor Jesús no fue nadie. Simplemente un profeta que se levantó y quiso hacer más que los demás y hacerse llamar el Mesías. Ellos no lo toman a él como Señor. Entonces, ¿qué pasa allí? Que ellos simplemente hacen todo por ritualismo, porque les toca, porque simplemente están acostumbrados, nacieron en esa cultura y hacen todo lo que les manden. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, necesito que me reconozcan a mí,
para que yo los pueda limpiar y puedan vivir esa vida en el Espíritu. Dejar de vivir esta vida acá mundana, esta vida carnal acá, dejar todo eso aquí, que nosotros podamos elevarnos al cielo, podamos elevarnos delante de la presencia del Señor. Si nosotros no la pasamos solo comiendo, jugando, riendo, divirtiéndonos, el Señor cuando venga nosotros no vamos a poder irnos con Él. Mas si nosotros, nuestro espíritu está fortalecido, tiene vida, está lleno de la presencia del Señor, cuando Él venga por nosotros, seremos los que rápidamente iremos a la presencia del Señor. Amén. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu? Después de recibirlo como mi Señor y Salvador, lo primero es el paso del bautismo. ¿Por qué es necesario el bautismo? El Señor dice que nos limpia, nos santifica, pero la redención va unida junto con el bautismo, porque cuando nosotros nos bautizamos, nuestro yo carnal queda enterrado, queda en las aguas, lo dejamos y nos levantamos en una vida nueva, una vida renovada, una vida restaurada. Somos totalmente limpiados. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, llegamos delante de Dios y empezamos nosotros a arrepentirnos, nos arrepentimos, nos convertimos, el Señor empieza a limpiar, pero para que nosotros podamos estar totalmente limpios, necesitamos dar el paso del bautismo. ¿Por qué? Porque allí nuestro yo carnal queda sepultado y nos levantamos en una nueva vida en Cristo Jesús, porque mientras mi yo siga viviendo, no voy a poder cambiar. El Señor no va a poder hacer la transformación completa. En cambio, cuando ya no está, el Señor dice, ahora sí voy a hacer todo lo que quiero hacer con usted. Ahora sí voy a cumplir todo, porque ya no hay límites, porque ya no hay problemas. Amén. Es como cuando usted está viviendo en su casa y llega alguien a vivir allí y esa persona le hace la vida imposible, y usted dice, venga, a mí me gustaría hacer esto y ayudarle a él para que arregle esto, pero el otro dice, no, a mí déjemelo quieto, que ya estamos acostumbrados a vivir así, usted viene acá a cambiarnos nuestras cosas. No se meta en nuestras cosas, no se meta en nuestro problema, a nosotros nos gusta así. Y usted dice, uy, cuánto me encantaría hacer esto y lo otro, pero el otro dice, no, a mí déjeme eso quieto, déjelo a él, que él y yo somos amigos, déjenos a nosotros quietos. Pero cuando dice, tiene que irse, dice, ahora sí se fue el problema, ahora sí se fue el que nos impedía arreglar esto que estaba tan deshecho, ahora sí se fue el que nos estaba impidiendo a nosotros tener una vida en paz, tranquila y armoniosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dice, bueno, ya se fue ese yo carnal, ya se fue esa mundanalidad de su corazón, ahora sí venga usted y yo que nos vamos, nosotros le voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Ahora sí, venga, cójase de mi brazo que vamos a empezar a caminar juntos, porque ya no hay nada que lo jale a usted al mundo, ya no hay nada que lo arrastre usted allá. Mientras usted siga arraigado a su yo carnal, usted está para allá y para acá, para hacia donde cojo, como que avanza un poquito, pero al mismo tiempo el mundo me jala. En cambio, cuando usted suelta eso, cuando usted es bautizado, usted vive y se levanta en una nueva vida en Cristo. Amén. ¿Y qué pasa? Que eso queda atrás. Usted es totalmente libertado de eso y dice, ahora sí puedo avanzar, ahora sí puedo caminar con libertad. ¿Por qué? Porque ya nada me llama allá atrás, ya no hay nada que me arraigue, que me arrastre allá. Amén. Lo siguiente, después de dar el paso del bautismo, y que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, es entablar o establecer una vida de comunión continua con Dios, porque sin comunión no hay vida espiritual. ¿Por qué tenemos que tener comunión con Dios? Si usted vive con una persona en la casa y usted no habla con esa persona, ¿cómo siente usted el ambiente? Como que usted le quisiera decir algo y como que se miran y luego miran por otro lado y yo qué hago y cómo le digo, cómo hago, porque no hablamos, no nos llevamos muy bien. En cambio, cuando usted vive con sus papás, con sus hermanas, o que usted que se encuentra con su mejor amigo, usted mejor dicho, ay, hola, ¿cómo estás? Y uno empieza a hablar, o hay la libertad para hablar. Cuando uno está en familia, uno le tiene la libertad para decirle, venga, cámbiese esa ropa que está como no muy presentable. Uno tiene la confianza para decirle, venga, peínese. Oiga, ¿por qué no hace esto? Venga, ¿por qué no hace lo otro? Porque hay la confianza. En cambio, cuando no hay confianza, usted no se va a poner a decirle que tiene algo descuadrado, no le va a poner a decirle que tiene un mugre, o que si tiene un mugre, usted buscando la manera más sabia de decirle, ven, mírate en un espejo. En cambio, cuando hay confianza, lávese la cara, no es cochina. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, venga,
déjeme tener confianza con usted. El Señor si no va a ser así, hemos dicho que lo va a decir como sea, no, el Señor tiene esa sabiduría y esa gracia para decirnos las cosas con ese amor y el Señor dice, venga, establezca esa comunión conmigo, venga, sea mi amigo, yo quiero ser su amigo. No sé si a usted le ha pasado que usted ve una persona y dice, ay, yo quiero ser amigo de esa persona, me encantaría porque se ve chévere, porque se ve como que me cae bien, me gustaría poder entablar una conversación con esa persona, a ver cómo es ella. Así nosotros debemos ser con el Señor Jesús. El Señor dice, uy, me encantaría que usted fuera mi amigo, pero es que usted no se me acerca. Yo estoy acá y le trato de hablar y le hablo muchas veces y usted me responde, pero al ratico otra vez me está ignorando. O me dijo, venga, entre a mi casa y me invita a su casa, pero no me deja decirle nada, no hay una conversación amena, como que todo es, ah, sí, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, y ese silencio ahí que queda todo incómodo y el Señor le dice, venga, quiero tener una comunión con usted de tal manera que yo llego a su casa y usted me salude, me atienda y me diga, venga, quédese a vivir acá, y que cada mañana usted se levante y lo primero que hace es saludar a esa persona y, ay, ¿cómo estás? No, mira que me pasó esto ayer, el ta. Entonces, que usted empiece a tener esa comunión con esa persona a tal nivel donde usted fácilmente puede llegar a esa persona y que está esperando que ella esté allí. Que usted sabe que llega, que usted llega y venga, ¿dónde está que no se ha asomado? A mí me pasa cuando llego del trabajo. Llego a la casa y ya es seguro que o está en la puerta, o está en las escaleras, o se asoma por la ventana, pero Elizabeth, llego y allá se asoma y empieza a sonreírme. O empieza, oh, no, que un abrazo y no sé qué, y yo, ay, otra vez. Bueno, y ese es el problema, no nos podemos ver nosotros conformistas o religiosos de que, ay, otra vez. Oye, ¿usted todavía está en la casa? ¿No tiene nada que hacer? Eso pasa cuando ya llega demasiado la confianza, donde usted empieza, la ve todos los días y ya se aburre de la persona. Y es donde nosotros tenemos que guardar nuestra comunión con Dios. Porque imagínense, pasar de no tener nada a empezar a entablar una conversación, a entablar una amistad, después en una familiaridad, en una armonía tan bonita, y de allí empezar a alejarse y volver otra vez como si nunca se hubieran conocido. Es donde nosotros debemos cuidarnos, porque a veces pasa eso. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿En qué parte estamos? ¿Estamos donde no nos hemos acercado? ¿Nos estamos acercando? ¿Estamos en esa armonía con Dios? ¿O nos estamos empezando a alejar? Es lo que nosotros, el Señor pide de nosotros, tenga comunión conmigo. El hablar todos los días con el Señor. Uno puede llegar cansado, uno puede tener desánimo, puede estar estresado, pero que uno se acerque a la presencia del Señor es lo más hermoso. Y yo lo puedo decir por experiencia, que muchas veces llego tal vez cansada a la casa, o a veces uno estresado, se enoja uno, se altera alguna cosa, y yo, ay, Señor, estoy así, pues no quiero ir a orar, pero voy a ir a orar. Y llego allá, me gusta subir a la terraza, y llego a la terraza y empiezo a hablar con el Señor, y cuando me doy cuenta tengo una sonrisa de lado a lado, me estoy riendo, estoy sonriendo, se me pasó el mal genio, se me pasó el estrés, se me pasó todo. ¿Por qué? Porque decidí dar un paso en fe. Es lo que el Señor pide. Usted no tiene que estar bien para acercarse a Dios, solo dar pasos en fe y decirle, Señor, me siento así, no quiero eso, me siento esto, tengo lo otro, pero aquí estoy. Te doy a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y te cuento, me pasó esto, me pasó lo otro, me siento así, esto, perdóname porque yo respondí así o hice esto, perdóname, y empezar a entablar esa conversación tan bonita con el Señor, que llega el Señor y empieza usted a calmarlo, y ya después de que usted termine de decir todo, usted dice, venga, ya estoy bien, ya se me quitó, no me siento bien, pues sí estoy un poquito cansada, pero ya cambió el ambiente, cambió, porque es que uno puede estar solo, pero el ambiente puede estar terrible para uno mismo. O pueden todo el mundo estar feliz y contento, pero usted dentro de sí se siente miserable, triste, adolorido, se siente solo, puede estar rodeado de miles de personas y esas personas llevársela bien con usted, pero cuando usted llega otra vez a su intimidad, a su soledad, usted dice, estoy igual, me siento vacío. Tal vez cuando estoy con mis niños, con mis hijos, mis hermanos, me siento bien, mantengo ocupada, más cuando ya se me libera la mente yo quedo bloqueada. ¿Y ahora qué hago? Porque me siento así, me siento deprimido, me siento solo, me siento aburrido. El Señor dice, venga, yo quiero llenar ese vacío, quitar esa soledad y vivir con usted. Que cuando usted esté solo, en vez de decir, venga, ¿yo qué hago?
digo, me voy a poner a hablar con el Señor. En vez de usted decir, bueno, ¿y ahora qué? Me gustaría morirme, no quiero nada. No, sino que usted empieza a hablar con el Señor y a entablar esa conversación. Y Señor, bueno, ya estamos solos un ratico. Señor, voy a hablar un ratico contigo porque ya me liberté un poquito. Yo cuando estoy en el trabajo empiezo a orar, digo, bueno, Señor, voy a orar. Llego y empiezo a orar y cuando me doy cuenta estoy concentrada en otra cosa y yo dije, yo estaba orando. Otra vez, Señor, aquí estoy, Señor. Y cuando me doy cuenta, otra vez, yo, Señor, eso es como entre en comunión y corte, entre y corte, entre y corte. Y yo, no, Señor, eso es muy maluco. El querer yo entrar en comunión un momento y que cuando me doy cuenta estoy viendo otro lado, estoy en otro mundo, concentrada en mis cosas. Pero cuando llegue ese momento, así sean 2 minutos, 5 minutos, que yo me pueda concentrar y hablar con el Señor, son los momentos más maravillosos, porque no estoy compartiendo con cualquiera, no estoy hablando con cualquiera, sino es mi amigo. Le cuento mis problemas, le cuento mis situaciones, me pasa algo y digo, uy, Señor, imagínese lo que me pasó. Ahí me pasa, yo me río sola y yo digo, Señor, van a pensar que estoy loca, pero es que yo me estoy riendo es contigo, que yo le cuento al Señor las cosas y me da risa de mí misma. O me da risa algunas cosas y empiezo a reírme y yo, y que nadie me vea que estoy riéndome sola, porque van a decir que yo, pero uno me pone el tapabocas y eso yo me río ahí que nadie se dé cuenta. Pero llegar a ese nivel, donde usted vaya por la calle y yo, y Señor, imagínese lo que me pasó ahorita, imagínese que iba haciendo esto y si me pasó esto, iba y tal cosa y yo, uno riéndose y contándole al Señor, ¿en serio? ¿Y qué más le pasó? A ver, sígame contando, sígame, yo estoy interesado también, siga hablando, siga hablando. Y eso tan hermoso, y llega usted donde usted dice, venga, yo quiero hablar con el Señor, 2 minuticos que le pueda contar, o que me pasó tal cosa, no voy a ir a buscar a mi amigo, a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos, o a mi esposo, no, sino que digo, venga, le voy a contar al Señor primero, voy a contar primero con el Señor y le cuento lo que me pasó, porque quiero que Él sepa, sea algo bueno, sea algo malo, al primero que queramos contárselo sea Él. Llegar al nivel donde usted diga, oiga, hoy no he hablado con el Señor, o llegar donde usted dice, venga, a mí me pasó tal cosa tal día y yo no le conté al Señor. Ven, Señor, que tenemos una cuentica pendiente y me faltó contarle tal y tal cosa. Entonces eso es lo que el Señor pide de nosotros. Dice, Él nos limpia, Él nos santifica, Él nos da vida, nosotros empezamos a tener comunión con Dios y Él sigue haciendo la obra en nosotros. Y que nosotros nos equivocamos, sí, porque ¿qué hacía el Señor? Cuando llegaron los discípulos delante del Señor, el Señor les dijo, les voy a lavar yo los pies a ustedes, porque en ese tiempo todo el piso era lleno de polvo, piedras, y cuando la gente iba caminando se iba llenando los pies de mugre, 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 y cuando llegaron allá al lugar donde se iban a reunir, el Señor empezó y cogió una tacita y empezó a lavarle los pies discípulo por discípulo. Y Pedro, que dijo, Señor, ¿usted cómo me va a lavar a mí los pies? Pero el Señor le dijo, no, pero déjeme hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor también iba a mostrar que Él era sumiso, que Él también estaba dispuesto a servir. Porque es que hay muchos que lo único que hacen es mandar y nunca dan ejemplo. El Señor dijo, no, yo les ordeno, yo les mando, pero yo les muestro y les dejo mi ejemplo. Y Pedro, que le dijo, Señor, si es así, láveme completo. Y el Señor le dijo, no, Pedro, porque el que está limpio solo necesita limpiarse los pies. Si usted está lavado, entonces, ¿el Señor qué hace? Usted está limpio, está puro, pero de todos modos en su diario caminar se va ensuciando, porque este mundo está lleno de pecado, de maldad, donde usted diariamente está caminando en medio prácticamente de demonios. Y usted muchas veces puede alguno pasar y ensuciarle, en cambio usted llega a la presencia del Señor y dice, uy, el Señor le dice, mire, se le ensució ahí, venga, yo lo limpio. Pero el Señor ya no tiene problema con hacerlo. Ya no, usted no tiene que decir, Señor, dices, no, Señor dice, yo entiendo, yo lo sé y yo le ayudo. Ya usted tiene la confianza de acercarse al Señor y decirle, Señor, hice tal cosa. Tal vez no es el pecado más grave, pero uno siente como si fuera lo más grave del mundo. ¿Por qué? Porque uno ya no le gusta estar mal presentado delante del Señor. Que usted llegue a un lugar, una fiesta, una reunión importante y que usted llegue y vea que su vestido se le manchó o que se le manchó la blusa de usted y qué vergüenza, yo cómo me tapo esto, qué pena. Pueden ser sus familiares, pero usted dice, no me gustaría que me vieran así. Y así es con el Señor, que usted llegue a tal punto donde usted diga, Señor, me ensucié, qué vergüenza con usted presentarme así, pero el Señor dice, tranquilo, venga, yo lo limpio. Yo lo limpio para que usted pueda seguir avanzando y tranquilo, que aquí estoy yo ayudándole. Amén. Mi siguiente paso, y que es algo que debe estar presente desde que tomo mi decisión de seguir a Cristo, es estar siempre sujeto y obediente.
dejarme formar, estar abierto para recibir la corrección y el consejo de otros, que es lo que más nos cuesta a nosotros. El que nos digan, venga, usted cometió un error, hizo algo mal, y que uno diga, "Uy". Es algo difícil que usted le digan y se le acerquen, venga, eso que estás haciendo está mal, para usted aceptarlo, porque el orgullo que uno tiene muchas veces lo domina y uno dice, yo sé que está mal, pero no quiero que me lo restringue en la cara. Pero ¿qué pasa? Que el Señor dice, a veces es necesario recordarle porque se les olvida. ¿Y qué dice el Señor? Obediencia, sujeción, que si nuestras autoridades nos dicen tienen que hacer tal y tal cosa, uno diga sí, aunque uno le cueste, porque uno no dice que uno siempre esté dispuesto, amén, sí, gloria a Dios, a todo lo que le manden. No, van a haber momentos en que usted le diga, necesito que me haga tal favor, y usted va a estar como, ay, yo no quiero hacerlo, pero amén, sí, Señor. Eso es lo que busca Dios, que por encima de todo, si usted esté cansado, que tengo esto, que me duele aquí, pero usted diga sí, el Señor dice, uy, así es que lo quiero. Obediente, sujeto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos presentaban sacrificios delante del Señor, y el Señor, que le dijo, estoy hastiado de sus sacrificios. ¿No es mejor el sacrificio? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios? El ser obediente que la grosura de los carneros, que era para Dios, era algo grato, era algo, mejor dicho, lo más hermoso. Cuando llegaba un sacrificio delante del Señor, a Él le agradaba. Pero que cuando llegaba un sacrificio de una persona que lo hacía porque le tocaba, porque ya estaba acostumbrada a hacerlo, porque y era desobediente, no se sujetaba a lo que el Señor decía, sino que lo único que hacía era haga sacrificios. Yo pequé, pero yo voy a algún sacrificio y sale. El Señor dijo, no, preferible no me haga sacrificios, preferible que solo obedezca, pero haga caso. Eso es lo que el Señor dice. El Señor le dice, venga, necesito corregirle tal cosa. Tiene que hacer esto, esto y esto. Y que uno le diga, sí, Señor, lo voy a hacer, estoy dispuesto. El Señor dice, me encanta. Así es que tiene que ser. Lo amo porque me es obediente. Pero cuando uno dice, ay, Señor, pero es que, y si lo hacemos al revés, y empieza uno a proponerle al Señor, venga, Señor, y si empezamos a hacer esto y lo otro, y yo creo y yo pienso que eso es así, así, y empieza uno a creerse hasta más que Dios y a darle ideas a Dios, cuando Dios lo sabe todo y sabe cómo tiene que actuar. Pero uno muchas veces se cree mucho más inteligente y más sabio que Dios y empieza a darle ideas al Señor. Cuando el Señor dice, venga, usted me está enseñando a mí, yo soy su creador. El creador enseña a la criatura, pero muchas veces la criatura quiere enseñarle al creador cómo hacer las cosas. Dice, Señor, como que le quedé mal formado. Señor, como que le embarró un poquito, usted me hizo, como que no me gustó cómo me hizo, venga, yo le voy a hacer un arreglito chiquito, pero no se preocupe, que yo sé lo que hago. Eso es lo que pasa con el ser humano. El Señor dice, no, yo quiero obediencia, yo quiero sujeción. Yo quiero que usted acepte lo que yo le estoy diciendo, porque aunque a usted le parezca muchas veces ilógico, yo sé lo que estoy haciendo. El Señor conoce el futuro, lo conoce todo, y dice, venga, me pasó un problema, me pasó una circunstancia, me pasó alguna cosa difícil, y uno dice, Señor, pero ¿por qué lo permitió, Señor? Pero esto, y empieza uno a reclamarle a Dios, cuando el Señor dice, yo sé por qué lo permití, pero no necesito explicarle nada a usted. Nosotros no necesitamos entender lo que Dios está haciendo, porque nuestra cabeza no nos va a caber y no vamos a lograr entender lo maravilloso y magnífico que hace Dios. El Señor dice, usted no lo va a lograr entender, ¿para qué me pongo a explicarle? Usted solo espere que más adelante, cuando empiece a ver los resultados, va a empezar a ver y a comprender el por qué. Pero tenemos que esperar. No podemos estar afanados siempre, Señor, y qué pasó, y por qué, y el desespero, todo quiero ya, quiero saberlo ya. Cuando el Señor dice, ese proceso va a llevar unos años, ese proceso va a llevar un tiempo, y hasta que no se cumpla ese tiempo, no le voy a decir ni va a entender por qué, sino hasta que nos llegue a ese punto. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Obedecer y decir, sí, Señor, me duele, me cuesta, pero que se haga lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad, como hizo el Señor Jesús. Si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Nosotros queremos pasar las copas a un lado. No queremos tomar de ese sorbo de la prueba, de la dificultad, porque queremos todo fácil, todo sencillo. No problemas, no dificultades, no adversidades, todo normalito. ¿Y qué hace el Señor? Dice, bueno, usted puede vivir la vida así, pero nunca va a cambiar.
Nunca va a hallar algo diferente, nunca va a encontrar algo diferente en su vida. ¿Por qué qué? Porque quiere todo sencillo, todo fácil. Escuché una persona que llegó y dijo, yo no le pido al Señor paciencia, porque si uno le pide paciencia al Señor, le llegan las pruebas, le llegan los problemas. Yo le pido al Señor fortaleza. Y nos dio el consejo y digo, no le pidan al Señor paciencia, pídanle fortaleza. Y yo después dije, pues Señor, dame fortaleza, pero dame paciencia, porque más adelante la voy a necesitar. Y si solo pido fortaleza, me voy a quedar solo con lo que el Señor me ayuda en el momento y ya. No, el Señor dice, yo le voy a enseñar cómo hacerlo, que usted no tenga que estar siempre ahí, ay, ahora qué, no, sino que usted dice, bueno, ya sé cómo tengo que actuar en este problema. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido y ya el Señor me enseñó cómo tengo que hacer, y tengo la autoridad para enseñarle a otro porque yo pasé por allí, porque yo ya sé qué se siente, cómo es. Entonces el Señor dice, el Señor nos quiere moldear, el Señor nos quiere enseñar, pero nosotros tenemos que dejarnos. Entonces yo le digo, Señor, dame paciencia y dame la fortaleza y ayúdame para aprender cómo tengo que actuar. Yo le digo, Señor, dame la paciencia, pero enséñame, dime cómo tengo que actuar en la dificultad. Dime cómo tengo que actuar en el problema, si tengo que callarme, si tengo que, ¿qué hago? Y el Señor dice, tranquilo que de eso me ocupo yo. Y ese mismo día ese que yo le dije, Señor, yo quiero paciencia, pero dame fortaleza, me llegaron varias pruebas. Y yo dije, Señor, pero yo qué hacía, yo me quedaba callada. Y yo me quedé callada y el Señor me empezó a defender. El Señor empezó a actuar por mí. ¿Por qué? Porque yo decidí callarme. Y el Señor empezó a defenderme a mí. Y después me volvió el gozo, me volvió la alegría, me volvió la paz que se me estaba quitando. ¿Por qué? Porque mi gozo y mi fortaleza es Dios. Y después uno empieza a reírse del problema. Uno muchas veces en el problema lo único que hace es llorar y decir, Señor, ayúdame. Pero después de que pase el problema, téngalo por seguro. Y el Señor lo dice y muchos lo han vivido, que usted después se va a reír de ello. Usted se va a reír del problema. A mí muchas veces me cuentan testimonios riéndose. Los cuentan riéndose, pero después dicen, uy, pero en ese problema yo sí lloraba. Uno llora en el proceso, uno llora en el problema, pero después de que pase usted se ríe de lo que pasó. Usted tal vez está pasando un problema difícil y ahí tras derecho va y se cae y se raspa, se pega en la cabeza, llega cojo a la casa y no. Y después usted contándole a otra, imagínese que fui y me caí y me toteé la cabeza y no, y usted riéndose. Y dice, ¿cómo es que ahora me río y antes estaba llorando? Y dice el Señor, eso es lo que hago yo. Eso es lo que me encargo yo. Y dice, ahora ve, ahora entiende por qué le permití esto. Ahora cuando usted vea que otro se cae, usted déle la mano y diga, tranquilo que después se va a reír. Tranquilo que después usted va a entender. No se preocupe, yo ya pasé por ahí. Pero uno no va a juzgar, ni va a criticar, ni va a pisotear, sino que le va a decir, venga, yo le extiendo la mano, porque yo sé que se siente que esté en ese problema y no haya quien me ayude, y no haya quien me extienda la mano. Pero entonces, como yo pasé por ahí y yo entiendo y comprendo, le voy a ayudar yo a usted. Porque no todos tenemos la misma capacidad. El Señor nos da la capacidad nosotros tal vez de pasar la prueba solos, pero hay otros que solos no van a poder. Entonces el Señor dice, yo le mando a ese una ayuda, alguien que ya pasó por ahí y que ya lo entiende. Eso es lo que hace el Señor. Dice, y aquí es donde comienza a cumplir una promesa del Señor que está en el libro de Isaías, capítulo 43. Porque ese es un precioso verso del Señor. Si usted ve el título, dice, Jehová es el único Redentor. Sin el Señor no hay quien nos pueda limpiar. Sin la ayuda de Dios no hay cómo podamos salir de las pruebas, de las dificultades. Y vamos a leer este precioso texto, pero quiero que le pongan mucha atención porque esa es la promesa que el Señor nos da a nosotros. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima.
Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y verifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Mi primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Mire lo que dice este verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué precioso es el Señor, que dice, no me importa hasta qué punto haya llegado usted, no me importa qué tan bajo haya caído, solo que se presente delante de mí y quiera y anhele y me pida, yo entonces me acercaré a usted y lo limpiaré, lo voy a redimir, lo voy a santificar y lo voy a hacer una ofrenda agradable y acepta delante de mi Padre. Y con la ayuda del Santo Espíritu del Señor seguiremos avanzando cada día. Amén. Si yo ya soy creyente y ya llevo tiempo en el Evangelio, no puedo olvidarme de esto. ¿Por qué? Porque lo que decía hace un momento, puede que nosotros hayamos entrado en comunión con Dios y hayamos tenido una amistad con el Señor, pero nos hayamos empezado a alejar. Y el Señor dice, es tiempo de que volvamos en esa amistad. Como dice en el libro de Job, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. El Señor dice, venga, estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice, no importa qué tan sucio, qué tan manchado, si está golpeado, si está rota sus vestiduras, no importa.
Solo que se presente delante de mí y me permita a mí cambiarlo, transformarlo y limpiarlo. Eso es lo que el Señor quiere. Y si no nos hemos acercado al Señor, si aún no hemos entrado en una amistad con Él, que empecemos a tenerla, que empecemos a acercarnos delante del Señor, porque es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos una vida espiritual plena con Él, no por allá cada que me acuerde de orar, sino continuamente. Amén.